de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a continuar con el ministerio de los 7 diáconos. En este programa vamos a ver cómo fue la reacción de Esteban, el primer diácono, elegido para predicar el mensaje, para ayudar a las viudas y a los necesitados. Es decir, que vemos en este programa que Esteban, ya en el programa anterior hablamos de su defensa allí ante el Sanedrín. Ahora vamos a ver la continuidad de la defensa de Esteban ante los dirigentes del Sanedrín, donde ya él está haciéndole una historia de todo lo que vivió el pueblo de Dios, todas las hazañas, todos los milagros y todas las cosas que el Señor había hecho por Israel, y que ya Israel se ha olvidado de los prodigios y milagros que Dios hizo en el pasado para ayudarlo a salir, para llegar a la tierra prometida, como le fue dicho a Moisés que su pueblo iba a ir a la tierra prometida. En este programa hoy vamos a continuar hablando de Esteban, que estaba allí defendiendo, claro, al pueblo de Dios y presentando el mensaje del cielo. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por ayudarnos, gracias por darnos el privilegio de la salvación y la vida eterna. Permítenos en este momento ser tu instrumento para que tu Espíritu Santo sea el que predique y enseñe a través de nosotros. Que este programa sea un programa de edificación espiritual para aquellos que lo vean y lo escuchen. Gracias, mi Dios, porque tú estás presente con cada uno de tus hijos. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, lo que fue la defensa de Esteban. Resisten al Espíritu Santo. Verso 51, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Hoy está la misma situación en la iglesia. Hoy todavía se sigue resistiendo al Espíritu Santo. Hoy queremos darle cabida a los planes de los pastores, los planes de los dirigentes. Queremos hacer la voluntad de hombres. Y esa actitud todavía se mantiene hoy en día. Y fue la actitud de los dirigentes en los tiempos de Esteban. Resistieron lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de Esteban. No era Esteban el que hablaba, sino el Espíritu Santo, porque él fue lleno del Espíritu Santo para dar allí ese testimonio de todo lo que Dios había hecho con su pueblo en el pasado. Y hoy vemos esa misma actitud en la iglesia de resistir al Espíritu Santo cuando Dios envía su mensaje, cuando Dios quiere darnos una amonestación. Hoy la resistimos porque queremos hacer la voluntad de quienes nos dirigen. Y por eso la iglesia anda mal, por eso la iglesia hoy no tiene el Espíritu Santo para predicar el mensaje. Los miembros de la iglesia hoy están sentados en un banco, están durmiendo allí y no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está con ellos.
Y si el Espíritu Santo no nos mueve, no es posible predicar este mensaje de salvación y de vida eterna. El mensaje final de los 3 ángeles, Apocalipsis capítulo 14, tampoco la iglesia quiere amonestar a sus miembros para que hagan la voluntad de Dios, para que cumplan con la misión para la cual Dios nos ha llamado, porque no hemos venido a este redil por cuenta propia. Hemos venido aquí para predicar un mensaje que Dios quiere que demos a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que ya Esteban, que está dando este gran testimonio delante de aquellos dirigentes, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y matado. Todavía se sigue traicionando a Cristo, todavía seguimos traicionando al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios nos llaman a una reflexión y a obedecerlo, y todavía hoy queremos negar la santa ley de Dios para decir que somos salvos por gracia. Por eso hoy en día vemos una iglesia alejada completamente de Dios, en las manos de Satanás, porque han negado la santa ley de Dios y pretenden que ya, porque hay una gracia que Dios nos ofrece a través de Cristo, creemos que esa gracia nos cubre de todo, y no hacemos la voluntad de Dios ni queremos obedecer su santa ley, especialmente el sábado. No queremos obedecer el santo sábado, no queremos obedecer la ley de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto. No queremos obedecer al Dios Todopoderoso, que nos invita a que cada día le busquemos en espíritu y en verdad. Entonces dice: vosotros recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Al oír esto se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron uno contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. No resistieron a Esteban, no resistieron el mensaje, no resistieron la amonestación, no resistieron al Espíritu Santo que está hablando a través de este discípulo. Hoy estamos en la misma situación. Queremos voces suaves, voces que no nos ofendan, voces que nos complazcan en el mensaje. Hoy vemos una iglesia fría, una iglesia que no quiere hablar lo que Dios desea que se hable. Entonces andamos por un camino torcido, andamos por camino de tinieblas. Por eso hoy en día Dios te sigue llamando y diciéndote: estoy aquí y espero por ti. No tú por Dios, sino Dios está esperando por ti. Todavía hoy vemos a un pueblo indiferente que no quiere dar el mensaje de amonestación, a un pueblo que perece, a un pueblo que muere porque no se le ha enseñado. ¿Dónde hemos dejado los mensajes que Dios nos ha dado y nos ha enseñado? ¿Dónde hemos dejado el mensaje de la hermana Elena G. de White con el don profético? ¿Cuánto lo hemos nosotros valorado, ese don profético, la luz menor que sigue después de la luz mayor? Ella nos guía para darnos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy la iglesia ha rechazado el don profético, por eso hoy andamos así, andamos en tinieblas, andamos hoy como lo que no tenemos guía, pero tenemos un guía dejado llamado el Espíritu Santo. Tenemos
ese guía mayor que es el Espíritu Santo, hoy lo hemos rechazado y le cerramos la puerta en la iglesia porque queremos predicar lo que nos interesa. Queremos predicar lo que nos gusta, queremos complacernos a nosotros mismos. Por eso hoy los pastores, hoy andan ellos mismos apacentándose. Hoy los pastores se apacentan ellos mismos porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios les llama perros mudos. ¿Por qué Dios los llama perros mudos? Porque no quieren obedecer ni hacer su voluntad, porque quieren andar complaciendo los bolsillos. Y no es para complacer bolsillos, porque Dios no salva por el bolsillo. Dios te salva si tú te arrepientes, si tú aceptas su mensaje, si tú aceptas a Jesús como tu Dios y Salvador. Dios te salva. No por el bolsillo, no es por la corbata, no es por el saco, no es por tu estatus, no porque tú eres profesional, no porque tú eres una persona encumbrada y que eres rica. No, Dios no te salva por nada de eso, porque Dios no toma en cuenta lo material. Dios toma en cuenta lo espiritual. Dios te quiere salvar y Él ya pagó. Mandó, envió a su único hijo a morir en la cruz para darte a ti esa oportunidad. Él te compró con su preciosa sangre. Él perdonó tus pecados con ellas. Jesús murió con los brazos extendidos allí, diciéndote, estoy aquí. Ven a los pies del Maestro, ven a los pies de Jesús. Ven a hacer su voluntad, ven a cumplir con lo que Él te manda. No es a tu manera, no es a la manera del pastor, no es a la manera del dirigente, no es lo que te dice o te proclama el Papa, no, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice aquí en un así, dice Jehová. Entonces vemos que Esteban, después de haber ahora atestiguado delante del Sanedrín, es sacado fuera. Y dice, echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí aparece un protagonista, aquí aparece un dirigente que está detrás del telón, un hombre enviado por el Sanedrín judío. ¿Para qué? Para condenar y para dar la orden de muerte del primer mártir cristiano llamado Esteban. Aquí vemos a Saulo, Saulo de Tarso, enviado directamente con cartas del Sanedrín para buscar a los cristianos que seguían predicando el nombre de Cristo, que seguían diciendo y enseñando que Cristo había resucitado de los muertos. Entonces, aquí hay un hombre clave, hay un hombre que está detrás del telón y que está obrando sobre los dirigentes y que está diciéndole a los dirigentes qué se debe hacer. Y que Él da la orden de lo que se va a hacer y se va a determinar, porque Él viene con una carta desde arriba. Él viene directamente de la dirección general, que es el Sanedrín judío. Entonces Esteban, allí, delante de todos ellos, oiga lo que dice el siervo de Dios, dice, cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo, parecido a lo que hizo Jesús en la cruz, que muriendo antes de expirar, Jesús proclamó y perdonó a esa multitud que estaba delante de él y le dijo, Padre, no le tomes en cuenta lo que ellos están haciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, en esta ocasión, sucede lo mismo con Esteban. Oiga lo que dice Esteban, dice, cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les atribuyas este pecado.
y habiéndolo dicho, expiró. Aquí está el mismo comportamiento del Señor Jesús. Esteban tenía y vio la gloria de Dios. Esteban miró el rostro de Jesús. Esteban tuvo la oportunidad de ver a Jesús y al Padre. Esteban miró el trono y por eso dice que vio a Dios, al Padre y a Jesús a la diestra. Es decir, le fue abierto el cielo a Esteban para que mirara y para que entendiera que el pueblo, que el cielo estaba con él. El cielo estaba con Esteban. Aunque él en ese momento estaba siendo apedreado, el cielo estaba con Esteban. Es decir, cuando Dios dice que está contigo, créelo, porque Dios no se aparta de sus hijos. El Señor es fiel para cumplir su promesa y lo que Él te promete lo cumple. Por eso Esteban, que estuvo allí y que él mismo creyó en lo que Jesús le había encomendado para que fuese un misionero de poder y diera ese testimonio delante de los dirigentes, Esteban estaba allí. Allí estaba muriendo el primer mártir cristiano, Esteban. Entonces muere porque hay una orden. ¿Quién lo mandó a apedrear? El Sanedrín. Pero ¿quién dio la orden? Saulo de Tarso. Es decir, había alguien detrás que fue el que dio la orden para que mataran a Esteban. Entonces vemos que siempre hay un dirigente que da la orden final. Hay un dirigente que dice hay que matarlo. Hay un dirigente que dice hay que sacarlo de la iglesia, hay que defraternizarlo. Es decir, siempre hay un dirigente que está dirigiendo a la multitud y que tiene convencida a la iglesia. En este caso vemos que Saulo de Tarso ya tenía convencido al Sanedrín y ejecutaron la orden de muerte a Esteban, morir apedreado. Entonces vamos a leer ahora en el capítulo 8, libro de los Hechos. Vamos a ver qué sucede con este hombre que está en contra de los discípulos de Cristo, que lo anda persiguiendo, que da orden de muerte, que anda con una lista negra. ¿Para qué? Para darle muerte y para encarcelarlo. Porque el Señor Jesús en una ocasión les dijo a los discípulos, así como yo he sido perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Es decir, ya esto que está sucediendo con Esteban no es casualidad. Ya el Señor Jesús había dicho que ellos iban a ser perseguidos y maltratados como Él lo fue. Es decir, toma tu cruz y sígueme, porque te va a tocar lo mismo que me sucedió a mí. Pero qué bueno es cuando decidimos estar del lado del Señor Jesús, porque Él nos dice, todo el que pierda su vida por mí, la hallará. Es decir, el Señor, oiga bien, nos devuelve la vida si nosotros la perdemos por Él. Es decir, que si perdemos la vida por el Señor Jesús, entonces Él nos la va a devolver. Por eso tenemos que estar conscientes a quién seguimos, en quién creemos. Por eso este evangelio no es para cobardes. Este evangelio es para personas que tengan el Espíritu Santo y quieran hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios y el Espíritu Santo está contigo, cumple la misión para la cual Dios te ha llamado. Vamos ahora a ver en el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles. Saulo persigue a los creyentes. Es decir, no termina con Esteban, comienza con Esteban. Ahora hay una persecución voraz. Hay una persecución ahora de Pablo hacia los discípulos que continuaron predicando el nombre de Cristo. Dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia
que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Es decir, después de la muerte de Esteban, Saulo de Tarso sigue persiguiendo ahora a la iglesia de Cristo. Es decir, ahora con más ahínco, con más furor, sigue persiguiendo a los cristianos, los saca de sus casas, lo lleva a la cárcel y hace lo que él quiera con ellos, porque tiene una orden de arriba, tiene una orden del Sanedrín, y la orden es exterminar a todos los creyentes que siguen al Maestro, que siguen al Nazareno, que siguen a Jesús. Todos los que creen en Jesús y guardan sus mandamientos y guardan el sábado serán perseguidos por el mismo sistema. Hoy no es el Sanedrín, hoy es el papado, a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana y a través de las iglesias que están en alianza con ella. El ecumenismo unido con el papado van a otra vez, ¿a qué? A reedificar. Es decir, viene de nuevo la gran persecución contra los cristianos que guardan la ley de Dios, que guardan sus mandamientos, que guardan el sábado. Serán de nuevo perseguidos por el papado y las iglesias que están hoy en ecumenismo con ella. Es decir, que esta persecución que vemos aquí de Saulo de Tarso es la misma que se va otra vez a reedificar. Es la misma que vuelve de nuevo, que se va a repetir. La misma persecución de los cristianos vuelve de nuevo. ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado esa gran cacería que tiene el poder político religioso, como lo es el papado. Así lo tenía el Sanedrín. El Sanedrín tenía un acuerdo religioso político con Roma. Es decir, que también ellos hicieron alianza, y también hicieron alianza con las iglesias que estaban en la época de Jesús. Los saduceos, los helenios, los también herodianos, los celotes, los escribas, los fariseos, ellos hicieron un ecumenismo. Ellos se unieron. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos que predicaban a Cristo. Aquellos primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron perseguidos por esa coalición de iglesias y Estado. Es decir, hicieron una gran alianza y persiguieron a los cristianos. Entonces, por orden de la iglesia, oiga bien, por orden de la iglesia se ejecutaban a los cristianos, aunque en un tiempo la iglesia ejecutaba sin la ayuda del Estado. Es decir, la misma iglesia se constituía en juez. Es decir, ellos también asumían la parte ¿qué? La parte política, la parte civil, la parte donde ellos condenaban a las personas que estaban en contra de la iglesia, en contra de su credo, en contra de su doctrina. Las personas que no estaban de acuerdo con el Sanedrín y seguían a Cristo eran condenadas por la misma iglesia, por el mismo Sanedrín. Ellos tomaban esa sangre en sus manos y ellos condenaban y ejecutaban esa orden sin que Roma estuviera. Pero luego la iglesia se une con el Estado, la iglesia se une con Roma, entonces comienza la gran persecución de 1260 años, que fue la que se ejecutó desde el año 538 hasta 1798, cuando la gran persecución de los cristianos en el mundo entero. En el 1798 terminó, oiga bien, la persecución de los cristianos cuando Napoleón, a través de su general Berthier, entró al Vaticano y le quitó la corona al Papa. Entonces allí terminó
la persecución de 1260 años, pero que ahora Dios nos dice a través del don profético, a través de su palabra, que eso que fue, será. Significa que volverá de nuevo la persecución contra los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y contra aquellos que guardan específicamente el sábado como día santo y sagrado. Es decir, que con la imposición del domingo que va y está imponiendo la Iglesia Católica, que va a ser ya el culto oficial obligatorio por decreto, el que no guarde el domingo y haga culto el domingo y lo hace el sábado tendrá entonces pena de muerte, tendrá persecución, porque eso es lo que se va a ejecutar. Otra vez vuelve la persecución de los cristianos que guardan los mandamientos de Dios, como lo hubo en el pasado. Esos cristianos que fueron perseguidos en el pasado eran discípulos de Cristo, y si eran genuinos y eran verdaderos y creían en Él, guardaban los mandamientos, porque el Señor Jesús te dice. Entonces vemos que el Señor está obrando, pero que el diablo también está persiguiendo a su iglesia remanente. La iglesia está siendo perseguida por Satanás. La iglesia no está siendo perseguida por Dios, sino que los cristianos están siendo perseguidos por el diablo a través de los sistemas. Entonces vemos que ya Pablo ahora sigue tenazmente persiguiendo a los cristianos que están allí, que todavía están en esa zona, los sigue persiguiendo y los sigue encarcelando. Entonces vámonos al capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer del verso 1 al 19. Vamos a ver qué ocurre con este hombre perseguidor, con este hombre enemigo del Señor, enemigo de Jesús, enemigo de su doctrina, enemigo de la salvación. Pablo de Tarso, ahora rumbo a Damasco. Vamos a ver lo que ocurre con él, con cartas para buscar a los cristianos que están allí. Pablo continúa la persecución, Pablo continúa asediando y persiguiendo a la iglesia de Cristo, pero vamos a ver qué ocurre con este hombre, porque ahora habrá un encontronazo, habrá un encuentro entre Cristo y Saulo de Tarso. Capítulo 9, libro de Hechos de los Apóstoles. Cristo aparece a Saulo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesús, se presentó al sumo sacerdote. Oiga la autoridad de Pablo. Se presenta ahora Saulo de Tarso, que todavía no es Pablo, sino Saulo de Tarso, se presenta ante el sumo sacerdote, ante el sumo pontífice. ¿Quién es? Allí está Ananías y allí están los demás sacerdotes que Pablo ahora le va a pedir cartas para seguir buscando a los cristianos que están en Damasco. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Contra quién ahora es la batalla? La batalla ahora es entre Cristo y Saulo de Tarso. Ahora está en el suelo. Una luz que vino desde el cielo lo derribó. Es decir, cayó al suelo, cayó allí humillado. Allí el Señor humilla a Saulo de Tarso, queda humillado allí en el suelo. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga?
El Señor respondió: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, ¿quién es que manda? ¿Quién le está dando ahora la misión? ¿El Sanedrín? ¿Los sacerdotes? ¿O es Jesús? Aquí vemos que ya Pablo, después que cayó en tierra, Dios lo humilló. Ya Pablo está humillado y ahora recibe una orden de que entre a la ciudad. Oiga bien, entra a la ciudad, dice el Señor Jesús, y te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Esta visión solamente fue para Saulo. Esta visión fue solamente para el dirigente que dio la orden de que mataran a Esteban, al dirigente que salía a buscar a los cristianos casa por casa y a encarcelarlo, al hombre fuerte que se le entregaban las cartas de persecución. Este encuentro fue entre Cristo y Saulo de Tarso, es decir, una misión exclusiva para Saulo. Ahora el Señor Jesús lo está abordando de manera directa y le está diciendo: a quien tú persigues es a mí. Entonces dice así la palabra de Dios en el verso 9, dice: allí estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Ahora vamos a ver lo que el Señor hace a través de otro dirigente, a través de otro hombre de Dios, escogido por Dios, para que este hombre reciba las instrucciones del cielo. Ahora vamos a ver qué sucede con Ananías. Ananías bautiza a Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Pablo ahora, Saulo de Tarso, está orando. Allí donde está orando, Dios le presenta una visión y ve a Ananías que entra y le impone la mano para recobrar la vista. Es decir, que Pablo ya está recibiendo las instrucciones del cielo. Ya Pablo está viendo visiones. Ya Pablo se está conectando con el Altísimo. Se está conectando con Jesús. Vemos entonces que este hombre ya comienza a prepararse, o el cielo comienza a prepararlo a través del Espíritu Santo. Porque Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, llevándolo a las cárceles, amonestándolo, apresándolo y dando orden de muerte, pero Pablo no tenía el Espíritu Santo. Pablo estaba haciendo todo eso en el nombre de Dios, pero no tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede dar órdenes. ¿Para qué? Para que salgamos a matar y salgamos a apresar personas y a maltratarla. El Espíritu Santo no nos manda eso, nos manda a llevar un mensaje de salvación y de vida eterna. Nos llama a predicar el mensaje del cielo. El Espíritu Santo no nos llama para hacer cosas malas. Pablo estaba haciendo cosas que no eran cosas de agrado a Dios. Estaba cometiendo un gran error. Pablo pensaba que estaba complaciendo a Dios, pero nunca de esa manera se complace a Dios, porque Dios no se complace con el dolor y el sufrimiento de otros. Por eso vemos que Pablo no tenía el Espíritu Santo para hacer la obra que hacía. Ahora Pablo va a recibir el Espíritu Santo, y era un dirigente judío y era un dirigente de la iglesia, pero no tenía el Espíritu Santo. Por eso vemos que muchos pastores hoy suben al púlpito a predicar lo que a ellos le agrada, lo que ellos creen conveniente para su bolsillo, lo que ellos creen conveniente para sus intereses personales. Muchos pastores hoy no predican con el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo no convence para que tú andes buscando en un bolsillo. El Espíritu Santo no te convence para que tú quieras vivir de esa persona. El Espíritu Santo anda buscando personas que puedan predicar el mensaje y que puedan llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que prediquemos el mensaje de salvación y no el mensaje de interés. Entonces, dice así la palabra de Dios. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Recta en busca de la casa de Judas, a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque a él está orando. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes, de los principales sacerdotes, para prender a todo lo que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue, entró en la casa y poniendo las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora le imponen las manos a Pablo. Allí Ananías hace, cuando le impone la mano, que las lamas que tiene en los ojos se le caigan, es decir, recobra la vista. Pablo ahora es un discípulo de Cristo, ahora tiene el colirio, ahora tiene el Espíritu Santo. Ahora Pablo, que andaba en tinieblas y que tenía una cortina que no le dejaba ver lo que estaba haciendo, ahora Pablo se le quita la cortina y Pablo puede ver lo que hay detrás. Pablo puede entender ahora que el mensaje es del cielo y que el Señor Jesús lo está comisionando para que predique lo que el cielo quiere que se predique. Pablo hacía la voluntad del Sanedrín. Pablo obedecía a los dirigentes del Sanedrín. Pablo andaba con instrucciones del Sanedrín, es decir, de los dirigentes. Ahora Pablo va a recibir instrucciones del cielo a través del Espíritu Santo. Ahora Pablo va a hacer la obra del cielo. Pablo va a andar en luz, no más en tinieblas. Entonces vemos que Ananías entonces le dice, le impone las manos y dice: al instante se le cayeron de los ojos como escamas y al punto recobró la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué sucedió con Pablo? No era bautizado, era un dirigente de la iglesia, pero no había recibido el bautismo del cielo. No tenía el bautismo que tuvo el Señor Jesús cuando se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista, sumergido, es decir, por inmersión. Pablo no había sido bautizado, tampoco los dirigentes del Sanedrín estaban bautizados con el Espíritu Santo. Y eran los miembros de la iglesia, y eran los dirigentes de la iglesia, y eran los que estaban representando a Dios en la tierra a través de la iglesia, pero no tenían el Espíritu Santo, no habían sido bautizados, no habían bajado a las aguas, no habían recibido al Espíritu Santo. Es decir, los dirigentes hoy en día, en su mayoría de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no tienen el Espíritu Santo porque no se han bautizado por inmersión, no han hecho el bautismo de Cristo, no se han bautizado para morir y resucitar. Por eso los sacerdotes católicos, incluyendo al Papa, no pueden hablar con el Espíritu Santo, no pueden convencer porque ellos tienen una doctrina de hombres.
Su doctrina es de ellos y de los teólogos católicos. No tienen el Espíritu Santo. No lo van a recibir porque no han hecho el compromiso que hizo Jesús cuando se bautizó por inmersión allí en el Jordán. Jesús se sumergió, es decir, muerte y resurrección, y ellos no han hecho ese pacto con Dios. La Iglesia Católica está descalificada de tener el Espíritu Santo porque no han hecho el bautismo del cielo, porque el bautismo de ellos es un bautismo de hombre. Por eso bautizan bebé y Dios lo prohíbe. La Iglesia Católica hace todo lo contrario a Dios. Por eso es la iglesia que está siendo y es manejada por el mismo diablo. Entonces, ¿qué hace usted en un sistema como ese que lleva todas las cosas contrarias a Dios? Un sistema que le responde a Dios y hace lo contrario a lo que Dios manda. ¿Qué hace usted ahí? En una iglesia donde no hay Espíritu Santo, en una iglesia donde nadie ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han hecho la voluntad de Dios, porque se han llevado de los dirigentes, porque han sido enseñados por los sacerdotes, porque las creencias que allí se practican están en contra de la Biblia. Entonces usted tiene que recapacitar. Por eso el Señor dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, salid de ella, pueblo mío. El Señor te dice, sal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, huye de ahí. Ahí no hay Espíritu Santo, ahí no está Dios. Dios no entra a un lugar donde se esté violando su ley y donde sus mandamientos han sido violados y cambiados. Dios no entra, ni tampoco el Espíritu Santo, y mucho menos Jesús. Entonces, mi hermano, tú tienes que recapacitar. Hoy te llamamos para que reflexione, para que entienda cómo es que Dios ha diseñado el plan de la salvación. El plan de la salvación no es diseño de hombres. El plan de la salvación es diseño del cielo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos convergen en lo que se llama la salvación del ser humano. Ellos, como divinidad, se unieron para salvar al hombre. Por eso Dios Padre se llama Jehová, Dios Hijo se llama Jehová, el Espíritu Santo se llama Jehová. ¿Y qué significa la palabra Jehová? Significa Dios salva. Oiga bien, la palabra Jehová significa Dios salva. Dios Padre salva, el Hijo salva y el Espíritu Santo salva. Es decir, unida la Trinidad, la divinidad, unida ellos, entonces salvan al hombre. Y hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana quiere diseñar su propio plan para la salvación. Introducen en su iglesia que las imágenes a Dios le agrada, y ellos hacen imágenes y le dicen a sus creyentes que le pueden poner un velón, que pueden hacer un altar, que pueden hablar con las imágenes, y Dios dice no, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, todo el que adora imágenes, todo el que sigue a una virgen, todo el que habla con una estatua, está haciendo una abominación, está enfureciendo a Dios. Por eso tú no puedes hacerlo. Sacaron también el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La Iglesia Católica sacó el sábado, cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, y han introducido en el mundo entero, en el mundo religioso y hasta en el mundo civil, que el sábado, el domingo es día del Señor. Han introducido y le están vendiendo a los feligreses y le están vendiendo al mundo que el domingo es el día del Señor. Negativo, el Señor eligió su santo día. Dios eligió el santo sábado. Génesis capítulo 2, el Señor dice que el sábado es su día de descanso.
Entonces, hoy la Iglesia Católica saca el cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios para introducir la observancia del domingo como día del Señor. Una falsedad que los cristianos hoy se le están creyendo. Hoy los cristianos están siguiendo a la Iglesia Católica cuando hacen un culto domingo. Cuando hacen un culto domingo le están respondiendo a la Iglesia Católica, pero no a Dios. Dios no acepta el domingo. Primer día de la semana, laborable. Primer día de la semana para que trabaje. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado, dice el Señor, el sábado es día de descanso, día de reposo, día de congregación para tu Dios. No es el domingo, te lo ha enseñado el diablo. El domingo es de Satanás, porque eso es lo que él busca, adoración. Y él tiene que competir con Cristo por un día de adoración. Y él impone el domingo para derogar el sábado. El diablo es un tramposo y tú le estás siguiendo los pasos a él cuando va a un culto el domingo. Cuando tú vas a un culto el domingo y le das la espalda a Dios en el santo sábado, eres enemigo de Dios. Por eso en el capítulo 2 del libro de la carta de Juan, la tercera carta de Juan dice, todo el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está en ti, oiga bien, la verdad, porque tú no quieres guardar la ley completa de Dios. Entonces te dice ser cristiano, pero un cristiano sin ley, un cristiano que anda como el diablo. Entonces revísate, hermano, revísate, porque tú no andas siguiendo a Dios. Muchos cristianos dicen por ahí, todos los días son del Señor y yo puedo dedicarle el día que yo quiera. Mentira del diablo, mentira del diablo. Tú no tienes que dedicarle nada a Dios. Ya Él te dedicó un día, ya Él te eligió un día, ya Él escogió un día y tú no tienes derecho para brindarle a Dios nada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no has creado nada. Entonces, ¿por qué yo tengo que brindarle a Dios lo que un dirigente me dice? ¿Por qué tengo que dedicarle a Dios lo que el Papa me dice, lo que me dice el sacerdote, lo que me dice el pastor? No. En un así dice Jehová, el que salva, te dice, guarda mi ley, guarda mis mandamientos. ¿Para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia. Dios te lo está diciendo, Dios te está hablando claro, Dios no te esconde la palabra, Dios no te esconde su mensaje, Dios quiere salvarte, pero tú le estás huyendo a Dios cuando te vas del lado de los dirigentes, cuando te vas del lado de aquellas voces agoreras que hablan mentiras a nombre de Satanás y te han engañado y te tienen dormido allí en la iglesia. Entonces tú tienes que recapacitar, tú tienes que ya volver a buscar al Señor Jesús. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Asimismo le llegó ese día a Pablo, así le llegó camino a Damasco. La luz que le rodeó del cielo lo tumbó a tierra. Pablo perdió toda su fuerza que tenía, todo lo que le mandaban los hombres se cayó de la mano de Pablo. ¿Por qué? El Señor Jesús les dijo, a quien tú persigues es a mí, Pablo. Cuando tú matas a un cristiano, me está matando a mí. Cuando tú le hablas mentira a un cristiano, me está hablando mentira a mí. Cuando tú le dices a un cristiano que yo clavé la ley en la cruz, le está hablando mentira. Entonces hoy yo te digo, no sigas por ese camino, vuelve al camino señalado que es la palabra de Dios. Cree en lo que el Señor te ha enseñado, en lo que Él ya diseñó, que su plan es perfecto y no fallará, porque Dios no falla. Así es que, hermano, hoy yo te llamo, hoy yo te digo, Cristo está a la puerta. Su segunda venida pronto estará aquí con nosotros y tú debes recibirlo. Él quiere darte la bienvenida.
Pero si tú sigues por ese camino diciendo que tú no vas a obedecer la ley porque ya eres salvo por gracia, tengo para decirte que ya ahí mismo te condenaste. Ahí mismo te condenaste tú mismo, porque ha negado la santa ley de Dios, y negarla sería negar a Dios y todo su reino. Es decir, que hoy yo te llamo para que reflexiones. Dios en ningún momento puede abolir su santa ley. El Señor no va a juzgar por ella. Lo dice el libro de Santiago capítulo 2, verso 12, dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Así fue juzgado Satanás en el cielo, por la ley de la libertad. Así fueron juzgados Adán y Eva, por la ley de la libertad. Así fueron juzgados los antidiluvianos, por la ley de la libertad. Así fueron juzgados los de Sodoma y Gomorra, por la ley de la libertad. Es decir, Dios nos va a juzgar por su santa ley. No creas que Dios ha abolido sus mandamientos, que son eternos, y es el carácter de Dios. Los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Entonces, no sigas creyendo las cosas que te dicen, las cosas que te predican, lo que te enseñan los dirigentes. No sigas creyendo por ese lado. Te vas a perder y Dios quiere salvarte. Por eso vemos aquí en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles que Pablo fue bautizado. Entonces dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no veía nada. Pero vemos que el Señor ya ha planificado todo para que Pablo ahora sea un discípulo de Cristo. Ahora Pablo no va a hacer lo que hacía por órdenes de los dirigentes del Sanedrín. Ahora Pablo ha sido comisionado por el Señor Jesús para ser un apóstol de Cristo. Pablo ahora va a predicar lo que el Espíritu Santo le indique. Pablo ahora tiene un comandante, tiene ahora los ángeles que le van a ayudar en el ministerio. Pablo ahora fue comisionado por el cielo y Pablo va a hacer la voluntad de Dios. Así de igual manera Dios nos llama a eso, a lo mismo que llamó a Pablo. Te llama para que tú prediques lo que el cielo quiere que se predique. Tú no puedes dejarte guiar por los dirigentes. Tú no puedes ser mandado por los dirigentes. Tú tienes que entrar en oración con el Espíritu Santo. Tú tienes que pedirle instrucciones al Espíritu Santo. Tú tienes que hablar con tu comandante y hacer lo que él te manda. Ahora Pablo va a hacer la voluntad de Dios. Pablo andaba haciendo las cosas de los hombres, haciendo lo que los dirigentes le dijesen, pero Pablo ahora va a cumplir la misión de presentar el mensaje del cielo, aún sea a costa de su vida. Entonces, Saulo predica a Jesús, pero antes Pablo perseguía a los discípulos de Jesús, es decir, estaba en contra de los que predicaban el nombre de Jesús. Ahora Pablo va a predicar el nombre de Jesús. ¿Pero por qué lo va a hacer Pablo? Porque recibió el bautismo del Espíritu Santo, porque recibió la misión de parte del Señor Jesús. Ahora Pablo va a hacer lo que el cielo le indique. Pablo va a hacer lo que le mande el cielo, no lo que le manden los hombres como lo hacía antes. Entonces, enseguida Saulo empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y Saulo mucho más se llenaba del poder y confundía a los judíos. Oiga bien, de Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos y el consejo resolvieron matarlo. Pero Saulo conoció sus planes, no Saulo. Saulo no conoció los planes del Sanedrín. Aquí dice que Pablo conoció sus planes, pero quien lo conocía era el Espíritu Santo.
¿Quién estaba guiando a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Quién conocía los planes del Sanedrín? El Espíritu Santo. Es decir, Pablo está reaccionando con lo que está pasando, no porque él tenía un discernimiento propio, sino porque el Espíritu Santo le daba discernimiento sobre lo que estaba sucediendo. Y Pablo ya tenía unas instrucciones del cielo, custodia de ángeles que estaban con él también, porque Pablo no estaba solo. El comandante estaba con él, pero ahí estaban los ángeles también para protegerlo. Por eso nosotros, cuando salimos a predicar, no importa el lugar donde tú estés, ahí está el Espíritu Santo. Si lo invocaste, si invocaste el Espíritu Santo, si lo llamaste, si lo invitaste a que te siguiera y que Él predicara por ti, también van a estar los ángeles del cielo. Es decir, que tú vas a tener la comisión completa, el Espíritu Santo y los ángeles del cielo. Tú lo vas a tener contigo y tú no vas a predicar solo, porque ya el Espíritu Santo tomará tu cuerpo y tú serás una vasija para que Él predique. Entonces, vemos aquí que ya Pablo está predicando el nombre de Cristo. Entonces, dice, entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Y así Saulo quedó en Jerusalén y salía con ellos. Ahora Pablo está en Jerusalén, pero antes Pablo iba a buscar a los cristianos de Jerusalén para encerrarlos y para matarlos. Es decir, se cambió todo el plan de Pablo. El plan del Sanedrín que estaba ejecutando Pablo, Dios lo abolió, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Ahora Pablo es un discípulo de Cristo. Apóstol de Jesucristo es Pablo ahora. Un hombre comisionado para llevar su palabra a diferentes lugares y para fundar iglesias. Un hombre que le tocaría ir a la misma corte romana. Allí Pablo tendría que estar delante del emperador Nerón, enemigo acérrimo de los cristianos. Es decir, Pablo ya había sido encomendado para llevar el evangelio al mundo entero. Pablo ya había sido comisionado para que el evangelio de Cristo se conociera en Roma y en el mundo entero. Hoy tú y yo tenemos que llevar a cabo esta misión. Tú y yo tenemos que presentar el evangelio al mundo entero, a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través de la televisión, a través de un escrito o de una literatura. Tenemos que llevar el mensaje al mundo entero. Hoy Cristo te llama a que sea un mensajero igual que lo que son los 3 ángeles que fueron enviados a dar el mensaje al mundo entero en Apocalipsis capítulo 14. Tú y yo hoy tenemos esa misión. Tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que cumplir la misión. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que guardar los 10 mandamientos. Tenemos que obedecer el santo sábado. Hoy yo te invito a que formes fila delante de Dios con el mensaje que Dios te ha dado para que lo predique. Dios te dio un mensaje, no lo guardes. No creas que es para ti. Dios te lo da, pero tienes que llevarlo a otros. Tú eres hoy un instrumento de Dios para que muchos se salven. Hoy, si se pierden, Dios pedirá su sangre. Dios te va a pedir su sangre. No quiera que Dios te la pida. Haz lo que Dios te manda. Obedécelo. Haz su voluntad. Haz lo que Él te dice. Aquí está el manual. Este es el manual de Dios. Obedece lo que está aquí. Haz lo que está aquí. Y haz lo que el Señor te manda. En un así dice Jehová. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Mientras tanto, te decimos que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Hasta el domingo, si Dios así lo permite.
de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto